Bueno, chicas, buenos días. Nosotros somos las nutricionistas de Nutrete Bien. La doctora María Alexandra Gutiérrez, la doctora Giovanna Gutiérrez, somos hermanas, somos nutricionistas, somos socias, somos amigas, somos todo. Y estamos súper emocionadas de estar en este chuzo de evento que cada vez va a ser más grande, estoy totalmente segura. Y queremos hablarles de algo súper importante que se oye poco, ¿verdad? Que es la alimentación en las diferentes fases del ciclo menstrual. Parece mentira, pero la gente no cree, ¿verdad? Que cada fase tenga como sus cositas ahí, ¿verdad? En cuanto a la parte de alimentación y otras cosas que ya vamos a ver lindas, pero van a ver que van a aprender un montón. Entonces aquí las dejo con María Alexandra. Hola, un gusto estar aquí y poder aportar un granito, ¿verdad? A la parte de lo del conocimiento de lo que nos pasa todos los meses a nosotras las mujeres. Sabemos que los cambios hormonales nos afectan en todo aspecto, ¿verdad? Nos sentimos un poco más cansadas, nos sentimos inflamadas, sentimos a veces tristeza, sentimos apetito, buscamos la parte de lo de el alimento como consolador, la parte de los azúcares, ¿verdad? Que siempre tendemos a buscar un poco más de azúcares. Y eso es súper normal. Pero lo bueno de todo esto es que eso se puede cambiar. ¿Cómo lo podemos cambiar? Agregando realmente los nutrientes y la cantidad de energía que nuestro cuerpo necesita a lo largo de todo el mes. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotras las mujeres? Hacemos dietas restrictivas, ¿verdad? Normalmente nos restringimos un montón. Y esa parte de la restricción a nivel de energía nos pasa la factura en los días de la parte de lo que es la fase folicular, que es la parte de lo que es la fase luz. Hay tres fases a nivel de nuestro ciclo menstrual. Vamos a empezar con toda la parte de lo que es cómo nos afecta, que era lo que estábamos hablando, ¿verdad? Nos afecta la parte de la temperatura corporal. Sentimos a veces, ¿verdad? Un poco más de frío o un poco más de calor a nivel de nuestro cuerpo. Nuestro metabolismo es muy diferente en las diferentes fases. Todo esto y el apetito, como les decía, ¿verdad? Va a cambiar dependiendo de la parte de lo de las fases. Están las tres fases. La fase folicular es la que dura es el primer día de la menstruación hasta 12 días. O sea, desde el primer día que se cuenta, 12 días después, esa es la parte de lo que es la fase folicular, ¿verdad? En la fase de la ovulación dura de 24 a 46 horas y es del día 12 al día 15. Y la fase lútea, que es la duración desde el día de la fase de ovulación hasta la parte de la menstruación, del día 16 al día 28. Normalmente esto se regula por 28 días, ¿verdad? Hay mujeres que tienen ciclos de 30, hay mujeres que tienen ciclos un poco más cortos, pero normalmente nosotros vamos a ir sintiendo la parte de la sintomatología. Es muy importante empezar a escuchar nuestro cuerpo para saber en qué fase nos encontramos, para dar la parte de darle a nuestro cuerpo lo que realmente necesita en esa fase. Ok, vamos a hablar directo a la parte de las recomendaciones nutricionales. No sé, no queríamos meternos en la parte de qué es un carbohidrato, qué es una proteína, qué es una grasa. ¿Conocen todas lo que es? Sí, porque es la base, lo base, ¿verdad? De la parte de lo de la alimentación, pero es súper trillado, ya todo el mundo conoce lo que son, entonces no queríamos como que meternos en ese aspecto. La fase folicular, como dijimos, que es del día 1 al día 12 de la menstruación, normalmente tenemos mayor sensibilidad a la insulina. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que podemos utilizar los carbohidratos más fácilmente como energía. Entonces, es en la fase en donde podemos consumir un poco más de carbohidratos, donde tenemos que reducir un poquitito la ingesta de proteínas y un poquitito la ingesta de las grasas. Entonces, del día 1 al día 12 podemos consumir un poco más de carbohidratos. ¿Cuáles? Los carbohidratos de buena procedencia. Estamos hablando carbohidratos a nivel de, ojalá, leguminosas, carbohidratos integrales que nos aporten fibra para también ayudar a la parte de la sensación de saciedad, ¿verdad? Que eso es muy importante. Después está la parte de lo que también incrementa la parte de la leptina. La leptina es la que hace que
nos dé la sensación de hambre estable, ¿verdad? O sea, cuando se aumenta la leptina en nuestro cuerpo, podemos regular la sensación de apetito. Y hay disminución en las necesidades energéticas. Esta es la fase ideal para restablecer los niveles de glucógeno muscular. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Como consumimos un poco más de carbohidratos, normalmente nosotros pensamos siempre en el músculo, lo relacionamos 100% con la proteína, ¿verdad? Pero nuestro músculo también necesita del carbohidrato y es en esta fase en donde nosotros vamos a hacerle como una esponjita arriba del músculo, como una reserva, para que ese músculo no se utilice como energía durante las otras fases. Entonces es donde hacemos la reserva del glucógeno, en la fase folicular. Después está la parte de la fase de la ovulación. Aquí, en la fase de la ovulación, como dijimos, dura de 24 a 48 horas, ¿verdad? Es súper cortita. Aquí tenemos una disminución de la insulina, ¿verdad? Entonces aquí ya los carbohidratos son un poquitito menos tolerados. Tenemos la parte de la ingesta de las proteínas, se puede aumentar, pero lo que podemos aumentar un poquitito más es la ingesta de las grasas. ¿Por qué cuando nosotros reducimos la parte del nivel de carbohidratos tenemos que aumentar el nivel de grasas? Porque son los dos alimentos que nos proporcionan más energía en nuestro cuerpo, las grasas y los carbos. Pero entonces, si nosotros aumentamos las dos, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a darle demasiada energía a nuestro cuerpo y no se utilizan las reservas grasas. Entonces es ahí donde uno empieza a hacer la parte de el incremento, el bajar los carbohidratos y aumentar un poquitito la base de las grasas. Aquí vamos a tener una mayor sensación de sed. ¿Por qué? Porque nuestra temperatura corporal aumenta. Son 2 días en que nuestra temperatura corporal aumenta y ustedes lo deben de sentir, ¿verdad? Como dice, pucha, que me dio como calorcillo o esos bochornillos, ¿verdad? Que le dan a uno de repente. Esa parte es lo que se aumenta. ¿Y qué tenemos que aumentar ahí? El consumo de aguas. Si nosotros no tomamos suficiente agua en esta fase, ¿qué pasa? El agua es un indicador que nos puede afectar a la hora de la elección de los alimentos. ¿Por qué? Porque si estamos deshidratadas, ¿qué es lo que vamos a buscar? Nuestro cerebro manda una mala señal. ¿Y cuál es esa señal? Energía, ¿verdad? ¿Y cuál es la energía inmediata? Carbohidratos. ¿Y cuáles carbohidratos es lo que nos va a pedir? Azúcares. Entonces estamos súper mal, ¿verdad? Ahí vamos, ya vamos cayendo en la parte de la necesidad de los azúcares. Y la parte de lo que también aumenta aquí llegamos al punto máximo a nivel metabólico y a una mayor sensación del hambre. Y pasamos a la fase lútea. La fase lútea, entonces, como dijimos, es cuando se termina la ovulación hasta que empieza la otra menstruación. En esta fase, ¿verdad? Que es importante, aquí es donde nosotros tenemos que cuidar aún más la alimentación. Y tristemente, ¿qué es lo que sucede? Se aumenta el apetito. Qué mal, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos que saber ver cómo llegamos a garantizar darle a nuestro cuerpo lo que el cuerpo necesita. ¿Cómo? No restringiendo, sino aumentando el consumo de los vegetales que nos proporcionan fibra, aumentando la parte de las proteínas que nos dan saciedad y aumentando las grasas buenas. ¿Como cuáles? Como las omega 3. ¿Por qué? Porque en este momento es donde empezamos con los procesos de inflamación. Empezamos a sentirnos inflamadas, ¿verdad? Entonces tenemos que agregar alimentos que nos proporcionen omega 3. Ahora más adelante los vamos a ver cuáles son esos alimentos. Pero entonces ahí es donde tenemos que hacer el cambio, ¿verdad? Sí nos aumenta el apetito. ¿Por qué? Porque se aumenta la progesterona. La progesterona es la hormona que estimula la base metabólica y aquí se disminuyen los estrógenos. En la fase de ovulación se aumentan los estrógenos y ahí sí es importante una cosa. El consumo de alcohol aumenta los estrógenos. Entonces, en fase de ovulación es preferiblemente no consumir, bueno, generalmente es preferiblemente no consumir alcohol, ¿verdad? Pero en esos 2 días específicos hay que tratar de reducir o no consumir el alcohol total porque el alcohol se llega a absorber o metabolizar a nivel del hígado. Y eso hace que se aumenten los estrógenos en nuestro cuerpo y en esa fase los estrógenos están al máximo. Entonces es ahí donde se produce la parte del cortisol. El cortisol es la hormona de la grasa.
Entonces estamos haciéndolo todo al revés. El metabolismo está, ¿verdad? Tratando de reajustarse por un nivel de estrógenos. Estamos metiendo alcohol que también genera estrógenos. Entonces estamos hasta las cachas de estrógenos y nuestro cuerpo no sabe cómo actuar. Entonces es ahí donde todavía tenemos que tener un poquitito más de consideración en la parte de lo del consumo de los alcoholes y meter más antioxidantes, vitaminas, minerales, ¿a nivel de qué? De vegetales, de frutas, toda la parte de los vegetales nos van a proporcionar la base de la saciedad. Entonces, en la parte lútea, ¿verdad? Que era la parte que yo les decía, que generamos la inflamación, que nos da más hambre, que tenemos más necesidad por el consumo de azuquitas, ¿verdad? Que eso es lo que tenemos que tratar de reducir. ¿Qué pasa en la fase lútea? Se reducen también los niveles de hierro en nuestro cuerpo. Los antojos, realmente el craving de dulce o los antojos por dulce se dan por una deficiencia de hierro. Eso es, ¿verdad? Cuando no hay hierro en nuestro cuerpo es donde tenemos los antojos. ¿Y qué es lo que sucede? Sí, es importante consumir durante todo el mes, no específicamente ahí, sino durante todo el mes para tener las reservas adecuadas. El hierro es uno de los micronutrientes más difíciles de absorber en nuestro cuerpo. Entonces tenemos que agregarlo siempre para tener las dosis adecuadas, para no tener esta parte de lo de los antojos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que agregar alimentos que el hierro está presente en dos formas. En la parte de hierro hemínico, que es lo que tienen las carnes, el hígado, ¿verdad? Pero el hígado nos aumenta un toque el colesterol, entonces tenemos que tenerle un poco más de cuidado. Las carnes rojas sí. Siempre agregadas con vitamina C, porque el hierro se absorbe en conjunto con la vitamina C. ¿Cuál es la fruta que contiene más vitamina C? La guayaba. Todo el mundo dice la naranja, ¿verdad? Y todo el mundo piensa en la naranja, la guayaba. Entonces, agregar guayaba y la parte de lo de carnes rojas en ciertos momentos del día, de la semana, ¿verdad? 2 veces a la semana. Si no consumen carnes rojas del todo, el hierro también está presente en forma no hemínica en los vegetales, pero tenemos que darle más cantidad. Entonces, ¿cuáles vegetales? Los vegetales de hojas verdes, espinacas, ¿verdad? El kale, la brócoli, las leguminosas, también está presente el hierro, las lentejas, los frijoles, ¿verdad? Entonces podemos obtenerlo por ahí. Siempre agregando, yo siempre les digo a todos mis pacientes, agréguenle limón a la ensalada. ¿Verdad? Si ya le agregas limón a la ensalada, estás también agregando vitamina C. La absorción completa de la base del hierro también la puedes obtener. Entonces, ya ahí vamos reduciendo la parte de lo que es los niveles de ansiedad, ¿verdad? O deficiencia de hierro en nuestro cuerpo que generan la necesidad o la ansiedad por el consumo de cochinadillas, ¿ok? Después, también en la parte de la fase lútea se bajan los niveles de serotonina. ¿Qué es lo que pasa? La serotonina es la hormona de la felicidad, ¿verdad? Es la hormona que nos mantiene felices. ¿Cómo podemos activarla ahí en esa fase lútea? Siempre, ¿verdad? Ahí todavía más, pero siempre el ejercicio nos libera dopamina y serotonina. Entonces, en esos momentos es importantísimo más ejercicio, un poquitito más de ejercicio para regular los niveles de serotonina de nuestro cuerpo y así poder obtener la parte de la sensación de un poquitito de más tranquilidad a nivel emocional. Porque también, como les decía en un principio, ¿qué es lo que buscamos cuando tenemos esos cravings? Cuando nos va a venir la regla, ¿qué buscamos? Chocolate, ¿verdad? ¿Por qué el chocolate? Porque el chocolate nos aporta serotonina y nos aporta hierro. Entonces, ahí estamos canalizando las cosas que realmente, ¿verdad? Estamos teniendo deficiencia en nuestro cuerpo. ¿Qué tenemos que buscar? Tener alimentos que realmente nos proporcionen eso, pero de forma un poquitito menos graso, menos azucarados, como cuál, el chocolate amargo, el chocolate 70%. Entonces, siempre tenerlo, ¿verdad? Y ahí, cuando le da la parte de lo del craving, comerse un poquito de chocolate. No pasa nada. ¿Verdad? No pasa nada, no están haciendo nada mal, estamos atacando realmente la parte de las deficiencias que nuestro cuerpo está teniendo en ese momento. Y bueno, eso es la parte de lo de los antojos y lo de los carbos simples. Ahora vamos a ver la parte de la... Aló, aló. Ya. Ok, chicas, ajá. ¿Sí?
Sí hay suplementación de hierro, lo que pasa es que el hierro a nivel digestivo es súper tosco, ¿verdad? Cae pesado. Entonces, normalmente lo que se recomienda realmente es dentro de la alimentación tener la suficiente cantidad porque genera problemas gástricos y estreñimiento. Entonces, estamos una por otra, ¿verdad? Tenemos que buscar, tratar de llegarle por la base de la alimentación natural. Sí hay miles de suplementos, pero realmente la suplementación con hierro, yo sí la consideraría ya en el momento en que tus exámenes de sangre salgan bajos, ¿verdad? Ya no por nada más para no tener esta sintomatología, la podemos atacar por medio de la alimentación. Ahorita ya hay suplementos de hierro que no dan tantísimo estreñimiento. Hay uno que se llama Cromovic, Cromovic es, pero sí tendrías que tener como una, digamos, como que esté marcado en sangre, ¿verdad? Eso sí es bien importante. Ujú. Ok, chicas, acuérdense que nosotros somos nutricionistas clínicas, ¿verdad? Esto quiere decir que vemos toda la parte de enfermedades crónicas no transmisibles, ¿verdad? Pero también tenemos énfasis en la nutrición deportiva. Entonces, para nosotros, la parte del entrenamiento es vital también, ¿verdad? Porque de la mano con la alimentación, pues logramos el combo completo, ¿verdad? Entonces, todo bien. Entonces, le queremos hablar un poquitito de la parte del entrenamiento en las diferentes fases del ciclo menstrual. Entonces, acordémonos que la fase folicular es cuando más estrógeno hay, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a tener más energía, más fuerza. El estrógeno es como muy parecido, digamos, a como más fuerza, digamos, de músculo, de poder alzar peso, ¿ok? Entonces, ¿qué tipo de entrenamiento es más recomendable aquí? Pues el entrenamiento de fuerza, ¿verdad? Entonces, vean que en la fase folicular estamos menstruando, ¿verdad? Estamos sangrando. Entonces, puede ser que nos sintamos ahí como un poquillo como medio bajonas y así, ¿verdad? Pero la fase folicular es del día 1 al día 12, o sea que puede ser que ya dejamos de sangrar y todavía estamos en la fase folicular, ¿ok? Entonces esto es importante como tomarlo en cuenta. Entonces, como lo que decía María Alexandra, ¿verdad? Hay una disminución, digamos, de la utilización del glucógeno muscular. Entonces, músculo, ¿verdad? Hay una capa protectora que es el glucógeno muscular, que es lo que nosotros quemamos como fuente energética, ¿ok? Entonces, cuando hay menos utilización del glucógeno muscular, el músculo como que se mantiene más como gordito, ¿ok? Entonces, hay una mayor predisposición al aumento de la masa muscular. Entonces, hay cambios en la composición corporal. Cuando uno quiere ver, digamos, como, ¿verdad? La gráfica de músculo, ¿verdad? Entonces, en este momento donde más hay que meter la parte de la fuerza para que ese músculo se nos levante un poquito, ¿ok? Entonces, de ahí sí, el tipo de entrenamiento que más les vamos a recomendar es de fuerza, ¿verdad? Se puede hacer un poco de resistencia como tipo cardiovascular, pero sí definitivamente de fuerza en esta fase. La fase de ovulación, como está un poquito, ¿verdad? Realmente como que hacer un cambio en esa fase de entrenamiento es como complicadillo, ¿verdad? Pero aquí lo que hay que tener más cuidado es con la parte entonces de la hidratación por el aumento de la temperatura corporal, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando? Estamos tratando de hidratar a los ligamentos que se pueden, o sea, hay una laxitud de los ligamentos que pueden hacer que aumente las posibilidades de una lesión, ¿ok? Entonces hay que mantenernos bien hidratadas, ¿ok? Entonces, aquí hay un óptimo rendimiento deportivo, entonces podemos hacer cualquier tipo de entrenamiento, pero siempre seguido de un estiramiento, ¿ok? Eso parece mentira, pero es bien difícil. Uy. No sé si a mí me pasa siempre, ¿verdad? Que yo de repente llego al gimnasio, me meto, ¿verdad? Termino y vamos a bañarnos porque hay que ir por los chiquitos, ¿verdad? O algo así. Entonces, sí es importante tratar de mejorar este tipo como de cosillas, ¿verdad? Como de la fase, de la parte del estiramiento. Y la fase lútea es cuando menos estrógeno hay, ¿verdad? Entonces aquí es donde menos fuerza va a haber. Entonces, ¿qué tipo de entrenamiento es el que más nos va a beneficiar? El de más bien cardiovascular, el de resistencia. Entonces aquí, digamos, es por ejemplo, no sé, entrenamientos de fondo, bici, carrera, ¿verdad? Hay muchas, que vacilón, nos pasa mucho en consulta, ¿verdad? Que pacientes maratonistas, digamos, que van para algún evento, ¿verdad? Siempre quieren estar en esta fase, ¿verdad? Cuando están haciendo algún tipo de evento así. Entonces, de ahí empiezan como a tratar, ¿verdad? Que aquí con los anticonceptivos para regular ahí el ciclo, ¿verdad? Porque sí realmente se ve un cambio importante.
Hay una mayor oxidación de las grasas. Ojo que esto es importante para otras fibras que vienen a continuación, pero aquí es donde podemos estar como más fácilmente en una zona quema grasa, ¿ok? Entonces aquí es bastante importante esta parte. Ahora, dijimos que la recomendación es ejercicios de resistencia, o sea, cardiovasculares, pero ojo de no dejar de lado la parte de la fuerza. ¿Por qué? Porque son muchos días. Entonces, si dejamos de hacer pesas por tantos días, el músculo se nos va a desinflar, ¿verdad? Entonces, siempre como ahí, como mantener la parte de los dos tipos de entrenamiento, ¿ok? Yo creo que ya. Perdón. Ok, vamos a enseñarles, chicas, un ejemplo de menú para cada fase, ¿ok? Entonces, el ejemplo de menú para la fase folicular, ¿ok? Que es cuando más estrógenos hay, o sea, cuando más sensibilidad a la insulina hay, ¿verdad? Esta es la fase, ojo a todos tomándole foto. Muy bien, muy bien. Ok, entonces vean que aquí los carbohidratos pueden aumentar, ¿ok? Ahora, las proteínas y las grasas, no, se tienen que mantener. Estamos un poco accidentados. Ok, entonces las proteínas y las grasas se tienen que mantener, pero los carbohidratos sí pueden aumentar un poquitito, ¿ok? Entonces, es importante que por el sangrado, acuérdense que aquí estamos en la fase del sangrado, ¿verdad? Metamos muchos alimentos, fuentes de hierro y fuente de vitamina C. ¿Cómo qué? Vamos a ver. Vitamina C y calcio. A ver, chía, linaza, semillas, ¿ok? Que también tienen propiedades antiinflamatorias. Entonces, en esos días como de sintomatología de hinchazón, nos van a ayudar un montón. Y el hierro, ¿verdad? Leguminosas, carnes magras, idealmente como pescado, digamos. Y siempre, siempre en combinación con vitamina C, o sea, con el limón, ¿verdad? Entonces, vean que aquí estamos metiendo espinaca, que es fuente de hierro, ¿verdad? Aguacate, fuente de grasa monoinsaturada, siempre, no grasas saturadas. Combinación de arroz y frijoles, la combinación de leguminosas con algún tipo de carbohidrato, esto hace que haya más aminoácidos, ¿ok? Entonces el músculo está más alimentado. Ajonjolí, fuente de calcio. Queso cottage, eso es bastante importante, que el queso sea de bajos en grasa, ¿ok? El tipo de grasa que tiene un queso son grasas saturadas. El queso cottage es bajo en grasa, entonces es pura proteína, ¿ven? Entonces que sean como quesos bajos en grasa. Y la cena, pues igual, ¿verdad? Con un poquito de pescado y siempre el limón en todas partes para absorber bien ese hierro. Ok, en la fase de ovulación, como es tan pequeñita esta parte, ¿verdad? Aquí lo que nos vamos a enfocar más eso es como una fase de mantenimiento, o sea, aquí es como la misma cantidad de proteína, la misma cantidad de carbohidrato y la misma cantidad de grasa, ¿ok? Pero lo que tenemos que estar bien pendientes es en la parte de la hidratación, entonces tenemos que empezar a meter más vegetales como altos en agua, frutas cítricas, pepino, batidos verdes, a ver, todo, pues en realidad todos los vegetales tienen un montón de agua, la piña, la sandía tienen un montón de agua, ¿ok? Entonces este tipo como de cosillas que van a hacer que definitivamente nos ayude a mantener hidratado todo, ¿verdad? De los ligamentos hasta la parte muscular, ¿ok? Eso es importante. Cuando estamos deshidratadas, ¿ok? El músculo tiende a bajar un poquitito. Entonces, si nosotros mantenemos el músculo hidratado, ¿verdad? Entonces va a aumentar un poquitito más. Y siempre la parte de las leguminosas porque necesitamos ir haciendo reservas de hierro porque ya ahorita empezamos a sangrar otra vez, ¿ok? Qué lindo ser mujer, ¿verdad? Súper lindo. Ok, después está la fase, la que sigue. La fase lútea, ¿ok? Que aquí es donde hay menos cantidad de estrógeno, más cantidad de progesterona, nos da más hambre, pero somos más intolerantes a los carbohidratos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que tener aquí? Cuidado. Entonces, suben las proteínas y las grasas. ¿Por qué? Porque si nos da hambre, tenemos que aumentar los requerimientos por acá, porque si no, se hace un déficit demasiado extremo y empezamos a tener un montón de problemas como ¿qué? Como más sintomatología de premenstrual o menstrual, más cólicos abdominales, más antojos, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante, que aquí aumente la grasa y la proteína, que también la grasa puede aumentar porque hay más lipólisis, hay más oxidación de las grasas, y las proteínas para que nos den un poquito más de saciedad, ¿ok? Los carbohidratos, de sí, tienen que bajar un toque, ¿verdad? Pero tampoco es quiten carbohidratos, ¿verdad? Sino vamos a bajarle un poquitito y al tipo de carbohidrato. Entonces, ¿qué cólera? Porque aquí es donde entonces nos da más hambre. Hambre dulce,
hambre de azúcares, refinados, repostería, chocolate, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ojo, porque la sensibilidad de la insulina no es la misma, es la más baja de todas las fases, ¿ok? Entonces hay que tratar de escoger como tipos de dulces como un poquito más saludables, ¿verdad? Como por ejemplo, no sé, en vez de un queque de chocolate comercial, un queque de banano hecho por nosotros, por ejemplo, con un poquito de alulosa, que la alulosa es un azúcar que no es un edulcorante, sino que es un azúcar sin calorías, ¿ok? Que podemos utilizar para cocinar, que no van a generar picos de azúcar en sangre, ¿ok? La alulosa. Por ejemplo, no sé, una fruta con mantequilla de semillas, algo bien dulcito, bien rico, ¿ok? Pero sí, definitivamente hay como que cuidar aquí esta parte. Aumentar la fibra porque la fibra hace que disminuyan los síntomas gastrointestinales, ¿ok? Como por ejemplo el estreñimiento. No sé si alguna le da estreñimiento, digamos, cuando uno está como antes de que le venga la regla, de repente estreñimiento y nos viene la regla y más bien lo contrario. No sé si a alguno le pasa, pero entonces eso pasa mucho también. Y también es bien importante analizar la parte también del sueño, porque baja los niveles de melatonina, que suben los niveles de los antojos. O sea, esta es la peor fase de todas, ¿verdad? Es como, ¿y por qué la fase? O sea, ¿qué playa? ¿Ok? Entonces, por aquí hay que cuidar un poquitito esa parte. Listo. Ok. Entonces, la importancia de la suplementación, ¿ok? Entonces aquí vamos a hablarles de ciertas, es como el combo, digamos, mágico que decimos nosotros, ¿verdad? Vitaminas del complejo B, vitamina C, omega 3, magnesio y zinc. Tres cosas importantes de todos estos suplementos. Tienen propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que van a liberar los citoquímicos, ¿ok? Después, van a generar que haya más producción de serotonina, o sea, nos vamos a sentir en estados de ánimo un poquito mejor, ¿ok? Uy, ¿ok? Y también que van a hacer que nos sintamos mejor en todo sentido, ¿ok? Y que la absorción de los nutrientes vaya a ser mejor. Ya van a ver por qué. Ok, entonces, ya. Primero, el complejo B, ¿ok? Entonces, el complejo B tiene un montón de beneficios. Primero, el rol metabólico. El complejo B, cuando tenemos una deficiencia de complejo B, hay una deficiencia en el metabolismo. O sea, el metabolismo realmente se puede desacelerar un montón, ¿ok? Entonces puede ser que por ahí ande, digamos que de repente nos cuesta un poquitito más la pérdida de peso, digamos, ¿verdad? Porque tiene un rol metabólico importante. Todos van a tener una reducción de los síndromes premenstruales, del SPM, ¿verdad? Entonces, de la inflamación, de los dolores abdominales, ¿verdad? Específicamente la B6 y la B12 ayudan a reducir los síntomas como los cambios de humor, la irritabilidad, ¿ok? Hay un aumento de la energía por la vitamina del complejo B, entonces hay una reducción de la fatiga, ¿verdad? Mejora la salud hormonal. Hay muchas veces que, a ver, les doy un ejemplo. Por ejemplo, cuando tenemos un paciente con amenorrea, ¿verdad? Que es que no les viene la regla, más bien porque, pues, algún problema, ¿verdad? A nivel, no sé, de trastorno de alimentación, ¿verdad? O a nivel ginecológico, ¿verdad? Hay muchas veces que es por la deficiencia de la vitamina del complejo B. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mejorar esta absorción o los niveles de vitamina B para mejorar la salud hormonal, ¿ok? Mejora la salud cardiovascular, mejora la parte de los nervios, todo lo que son las conexiones nerviosas a nivel neurológico, también a nivel del sistema nervioso central y a nivel de como, ¿cómo se dice esto? Ay, que son, bueno, imagínense como las conexiones, así como las conexiones nerviosas, si esas están bien alimentadas por la del complejo B, entonces inclusive podemos tener menos dolores cuando estamos con la regla. Y muy importante, mejoran el metabolismo de los carbohidratos. Cuando hay pacientes con resistencia a la insulina, la suplementación del complejo B es vital. ¿Por qué? Porque mejora la absorción de los carbohidratos y la metabolización de los carbohidratos. Listo. Ok, la dosis diaria recomendada, de ahí, vean todas las vitaminas del complejo B que hay, ¿verdad? Entonces no vamos a llegar a una macrobiótica y decir, ocupo de vitamina B1 de 1 a 2 miligramos, de vitamina 2, ¿verdad? O sea, imagínense la cantidad de cápsulas que nos tendríamos que tomar, ¿verdad? Entonces, ¿qué podríamos tomar? Dice, los complejos de vitamina B, pero nada más teniendo en cuenta que ojalá la etiqueta nutricional, la etiqueta de la dosis sea más o menos así, ¿ok? Puede ser un aproximado, tampoco es que vamos a llegar a encontrar esta específicamente, ¿verdad? Pero sí definitivamente
podemos llegar a encontrar algo parecido. O si no, podemos ver las fuentes naturales, del complejo B. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la mente de nosotros está, uy, no, todo fácil, voy ya y me compro todos los suplementos, ¿verdad? Pero ¿y si la alimentación está balanceada? ¿Para qué? ¿Verdad? Entonces, por ahí es que tenemos que empezar a alimentarnos mejor, a limpiar todo, ¿verdad? Para que todo, entonces, ahora sí, esté regulado. Si seguimos con alguna deficiencia, entonces, pues sí, ahí sí hay que meter entonces vitaminas del complejo B. Estos son todos los alimentos naturales según las vitaminas, ¿ok? Cereales integrales, carnes magras, ¿verdad? Huevos, semillas, aguacates, todo lo que son grasas monoinsaturadas. Entonces, vean que aquí todo es natural, o sea, es como devolvernos a las raíces y ojalá limpiar la alimentación, ¿verdad? ¿Qué problema ahorita con todo lo procesado y ultraprocesado, ¿verdad? Todo lo que es más fácil, todo rápido, rápido, ¿verdad? Entonces eso es lo que hay que tratar como de corregir, ¿ok? Listo. Ok, la vitamina C, esto es la supervitamina, ¿ok? Primero, la reducción del síndrome premenstrual, entonces dolores, ¿verdad? Ok, la mejor absorción del hierro, esto para mí es como lo más importante de la vitamina C, lo que dijimos, ¿verdad? Siempre hay una disminución del hierro cuando sangramos, entonces cuando metemos vitamina C hay una mejor absorción, entonces esto hace que la incidencia de anemia sea menor, ¿verdad? Pasa mucho, por ejemplo yo, que cada vez que a mí me viene la regla, la hemoglobina me baja, a tal punto de que yo, ¿verdad? O sea, me cambia el color y todo, ¿verdad? Es por eso, porque entonces yo, anemia y después la vuelvo a subir, anemia y después la vuelvo a subir, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que yo de fijo tengo que tomar un suplemento de vitamina C, ¿ok? Para poder mantener esos niveles de hemoglobina un poquitito más elevados, ¿ok? Disminuye los dolores menstruales, mejora el sistema inmunológico, mejora la salud de la piel por la síntesis del colágeno, la vitamina C tiene esa propiedad, aumenta la energía y la salud cardiovascular. Entonces vean que es una supervitamina. Bueno, muy importante la vitamina C, disminuir los antojos, ¿verdad? Eso es vital, ¿ok? Dale. La dosis diaria de la vitamina C son 1000 miligramos, ¿ok? Entonces hay pastillas de 500, entonces nos tomamos 2 de 500. Siempre nosotros recomendamos las cápsulas, no las masticables, sino mejor las cápsulas, ¿ok? Y si se la toman con el complejo B, ahí hacer la unión de las dos para que haya una mejor, digamos, absorción de estas vitaminas. O si no, dale. Las fuentes naturales, ¿verdad? La guayaba, ¿verdad? Naranja, limón, fresas, brócoli, papaya, ¿ok? Un tip, los vegetales o las frutas, fuentes de vitamina C, entre más crudos y más frescos estén, más cantidad de vitamina C va a tener, ¿ok? Entonces, conforme se va madurando, va bajando ahí la cantidad de vitamina C, ¿ok? Importante también, chicas, ojalá que las frutas y los vegetales se los coman y no se los tomen, porque a veces cuando nosotros hacemos licuados, lo que hacemos es aumentar las cantidades de azúcar. ¿Cuántas naranjas tienen que exprimir para que salga un vaso? ¿Cuántas naranjas te podrías comer realmente así, verdad? Entonces ahí también vemos la incorporación de muchísima más cantidad de azúcar que no es, no la necesitamos en tanta cantidad. Una de las cosas que no pusimos acá, pero me parece súper importante decírselas, es la parte de lo de los probióticos y prebióticos. Si nosotros no tenemos la microbiota intestinal, ¿verdad? Que la microbiota es como uno de los vellitos que están en el intestino. Si esos vellitos no están, no hay absorción de ninguno de estos nutrientes. Entonces todo pasa desapercibido. ¿Cómo podemos lavar la microbiota? Y la lavamos constantemente con alimentos procesados, con los azúcares, con los antibióticos, todos los edulcorantes, todo eso lava la microbiota. Entonces, normalmente tenemos una microbiota lavada, ¿verdad? Porque siempre hay incorporación de esto. Entonces, la parte de la suplementación de prebióticos y probióticos es sumamente importante. Y la microbiota es el segundo cerebro de nosotros. En el momento que no tenemos microbiota, también no llegamos a la saciedad. Entonces, eso también es importante que lo tengamos en cuenta. El otro son la parte de los omega 3, que era lo que hablábamos de los procesos de inflamación, ¿verdad? Cuando estamos con la menstruación, nos sentimos inflamadas. La parte del omega 3 lo que hace es desinflamar nuestro cuerpo, ¿verdad? Es un desinflamatorio
por excelencia. Disminuye también la parte de lo de la presión. Normalmente cuando nos viene la regla también se nos aumenta un poquito la presión y eso puede dañarnos a nivel de la salud cardiovascular y regula toda la parte de los procesos hormonales. El omega 3, si quiere lo podemos pasar. Podemos encontrarlo, o lo deberíamos de consumir, si lo vamos a consumir en forma de suplementación, en una dosis de 1000 miligramos. Este omega 3, lo que nosotros recomendamos es siempre que tenga el EPA y el DHA. ¿Ok? Cualquiera de esos suplementos, pero que contengan el EPA y el DHA en la dosis de 1000 miligramos. Y también lo podemos obtener en la parte de lo de los alimentos, como cuáles: aguacate, chía, linaza, salmón, sardinas, ¿verdad? Toda la parte de lo que son los suplementos, las grasas naturales, las grasas buenas. Nosotros normalmente tratamos de eliminarla, ¿verdad? Decimos, si no me la como me va mejor. No, no me voy a comer el aguacatito porque me aporta más grasa, entonces si no me como la grasa me va mejor. Eso no es así. La grasa nos proporciona saciedad, nos proporciona desinflamación y además nos ayuda. Las grasas buenas, imagínese como una pelotita de grasa dura, ¿verdad? La grasa mala se hace así, dura a nivel de la arteria. La grasa buena lo que hace es pasar por nuestro cuerpo tratando de que esa grasa se desaparezca de las arterias y que quede líquida y pueda ser más fácil utilizada como energía. Entonces, por eso también es importante la incorporación del omega 3. Otro de los suplementos, y es un suplemento estrella, es el magnesio. El magnesio es excelente, nos ayuda a reducir la fatiga, nos ayuda a mejorar la calidad del sueño. Entonces, ¿a dónde se recomienda la suplementación de magnesio? En la noche, ¿verdad? Siempre. Nos ayuda también en la parte de lo que es la retención de líquidos, nos ayuda en la parte, hasta el estado de ánimo, disminuye los síndromes premenstruales. El magnesio es un súper mega suplemento, ¿verdad? Ese sí lo deberíamos de consumir y como les decía, siempre en la noche. La suplementación de magnesio es de 400 miligramos y el que recomendamos nosotros más es más que todo el citrato de magnesio. Hay otros magnesios que vienen en polvo, que ahí tenemos que tener mucho cuidado con el magnesio en polvo porque nos puede generar diarreas. El magnesio tiene una propiedad que también es laxante. Entonces la dosis es importante también respetarla, ¿verdad? No podemos exagerarnos de esto porque si no laxamos nuestro cuerpo, lavamos la microbiota y no estamos haciendo nada. ¿Ok? La parte de lo de los alimentos altos en magnesio, si que lo pasamos, son la parte de los vegetales de hojas verdes, que los hemos hablado en toda la charla, ¿verdad? Hemos dicho todo esto, la parte de los frutos secos, que también están son partes importantes de el omega 3, nos aportan también magnesio, y pescado y el chocolate oscuro, el 70%, ¿verdad? Ese también nos aporta el magnesio. Entonces ahí podemos ver que también tenemos alimentos que nos lo pueden aportar. El magnesio hay cloruro de magnesio y citrato de magnesio. El citrato es el que nos va como a ayudar a la parte del sueño. El cloruro es más como la parte, o sea, el citrato también como la parte muscular, inclusive, pero el cloruro puede generar un poquito más de problemas gastrointestinales. Por eso es que el citrato es como más friendly, digamos. Ok, ok, la suplementación del zinc. El zinc es como, así como el power duo, del magnesio, ¿ok? Entonces, es importante siempre hacer esta combinación de las dos, porque el zinc es importantísimo para la síntesis de la proteína, ¿ok? Entonces, por ejemplo, para fases como, digamos, no, en realidad las tres, ¿verdad? La folicular, que estamos aumentando masa muscular, la fase lútea, que tal vez estamos con un poquito menos de estrógeno, entonces nos cuesta más aumentar la masa muscular, ¿verdad? Entonces, este es un suplemento bastante importante, ¿ok? Acuérdense que los suplementos no es como que de repente un día me lo tomo y otro día no, ¿verdad? Sino que hay que hacerlo como un poquito con más disciplina, ¿verdad? ¿A qué nos ayuda? Igual, la reducción del síndrome premenstrual, mejora los estados de ánimo, también la regulación hormonal, como les digo, ¿verdad? O sea, todo esto va a hacer que mejoremos la parte, de que la producción de las hormonas esté como regulado, ¿verdad? De los estrógenos, la progesterona. El zinc tiene un efecto bastante importante que disminuye también los antojos y esto también nos va a ayudar
a que tengamos un poquito más de cuidado en la ingesta calórica. Digamos, por ejemplo, si de repente estamos como con picos de ansiedad en ciertos momentos, el zinc nos puede ayudar también a reducir estos picos de ansiedad. Y la salud de la piel también, porque hay una reducción de la inflamación de la piel y una mejor cicatrización, ¿ok? Entonces, como recomendaciones generales, chicas, digamos que nos llevamos de todo eso. Venga, Macha. ¿Qué nos llevamos de todo esto? Nos llevamos. Ah, sí, perdón. Tienes toda la razón. Dale. La dosis recomendada son 30 miligramos. Muy bien, estás poniendo atención, te felicito. Casi que todos los suplementos tienen 30 miligramos, entonces digamos una cápsula al día en la noche, idealmente. Y la parte de la parte natural, de los alimentos naturales de fuentes de zinc, mariscos, carnes, leguminosas, semillas, granos, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Natural, todo natural, ¿ok? Entonces, chicas, ¿qué nos llevamos como recomendaciones generales? Primero, volver a la base, volver a las raíces, todo natural, todo más raw, más limpio, más todo, ¿verdad? Evitar también, esto es importante, cuando hay una mala absorción de nutrientes, por ejemplo, calcio y hierro, van a bloquearse entre ellas. Digamos, un sándwich de jamón y queso, jamón, hierro, queso, calcio, se bloquean. ¿Ok? Entonces, en este tipo de cosillas hay que tener cuidado. Por ejemplo, café con leche, la cafeína inhibe la absorción del calcio. Entonces, también como tratar de bajarle la leche al café y hacerlo lo más negrito posible, digamos, y que los lácteos estén como más enteritos todos. Incluir alimentos antiinflamatorios, por ejemplo, cúrcuma, jengibre, que tienen propiedades antiinflamatorias. Recordemos que la cúrcuma ocupamos de un poquito de pimienta o de grasa para activar el poder de la cúrcuma, ¿ok? Entonces pues, lo podemos poner en todas partes, en un pollo, en un batido, ¿verdad? Con un poquito de pimienta, ¿sí? Para que también tenga propiedades antiinflamatorias. No hacer déficit extremos, ¿sí? Porque los déficits extremos lo que van a hacer es aumentar la sintomatología y aumentar los antojos, entonces tampoco por ahí. Y también tener cuidado con los refinados y más en momentos como la fase lútea, que es donde menos resistencia a la insulina vamos a tener, ¿okay? Donde menos sensibilidad a la insulina. Elegir alimentos naturales como para la parte dulces, ¿verdad? Como por ejemplo el queque de banano que hablábamos, ¿verdad? Hacer ejercicio de forma regular, esto es bastante importante. Muchas veces nos sentimos como un poquito hinchadas y no queremos ir a entrenar, pero cuando entrenamos de repente decimos, ya, se me desinflé un poquito, ¿verdad? Entonces, eso. La importancia en el descanso también. Es importantísimo entender que estos procesos, puchica, es pesado, ¿verdad? Entonces también nos merecemos también descansar y, ¿verdad? Y más nosotras las mujeres que somos tan multitasking, demasiado los multitasking que somos, ¿verdad? Entonces también como pedir un poquito de ayuda, ¿verdad? Y la salud emocional, por supuesto, ¿verdad? Que ahí ya la psicóloga nos dio una clase súper linda, pero sí, nos va a dar también las dos, exacto. Entonces también cuidar nuestra salud emocional.